El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:09 en la mañana, recta final de A Primera Hora. Vamos a conocer las propuestas de los candidatos en Destino 2021. 2021. Año de elecciones. El 7 de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En A Primera Hora, Destino 2021. Destino 2021. Buenos días a nuestros invitados en este formato que estamos manejando tipo panel para tratar de recibir el mayor número de propuestas por parte de los aspirantes a llegar a la Asamblea Nacional. Saludamos a Marcela Holguín, asambleísta quien busca la reelección por la Alianza UNES por el centro norte del Distrito Metropolitano. El ingeniero Óscar Ayerbe Rosas, que busca por el mismo Distrito Centro Norte llegar a la Asamblea en auspicio por el Partido Sociedad Patriótica, y Adriana Sánchez por el Centro Sur en representación de la lista 25 del Movimiento Construye. Gracias, candidatos, por el tiempo. Marcela Holguín, ¿por qué busca la reelección? Gracias, Fabricio. Un buen día para ti, para todos quienes nos escuchan a través de Majestad FM y también para quienes nos están viendo en este momento. Un saludo especial a los señores candidatos, a Óscar, a Adriana, qué gusto poder compartir con ustedes. ¿Por qué hacerlo? Porque el Ecuador necesita tener una Asamblea Nacional diferente a aquella que ha tenido durante estos 3 años y medio. Porque básicamente necesitamos legisladores que se pongan la camiseta del Ecuador, que se pongan y estén en los zapatos de las necesidades, de inquietudes del pueblo ecuatoriano. El Ecuador no tiene en este momento la asamblea que merece y evidentemente necesitamos legisladores que no sean capaces de vender su voto y su conciencia a cambio, por ejemplo, del reparto de hospitales, del reparto de instituciones públicas, que es lo que ha ocurrido lastimosamente en esta que ha sido una asamblea de la vergüenza, que tiene solamente el 2% de credibilidad y con justa razón, porque necesitamos también asambleístas que estén probados, que sean responsables, que sean honestos y que no se aprovechen del cargo que tienen para, por ejemplo, obtener beneficios como la emisión ilegal de carnets de discapacidad, restando derechos a quienes verdaderamente sí lo necesitan. Necesitamos una asamblea que esté del lado de la gente y esta asamblea lastimosamente no ha hecho este papel y le queda debiendo al pueblo ecuatoriano. Pero por eso justamente, necesitamos gente honesta, justamente eso le iba, que puede estar ahí trabajando en función de las necesidades de la gente. Justamente eso le iba a decir, porque usted quiere volver a una asamblea tan desprestigiada de la cual usted es parte, Marcelo Holguín. Precisamente porque desde adentro, Fabricio y amigos que nos escuchan y nos ven, me he dado cuenta de que sí se puede cambiar las cosas, de que podemos hacer una política de manera diferente y lo hemos comprobado y probado durante la gestión nuestra, que ha sido en beneficio de los trabajadores del país. Nosotros hemos presentado varias acciones, entre ellas un amicus curiae, precisamente para defender a aquellas personas que por la aplicación del 169.6 fueron despedidas de sus puestos de trabajo sin recibir liquidación alguna, porque hemos demostrado trabajo y porque sabemos que si es que la mayoría de los legisladores fueran personas que trabajaran para y con la gente, la lógica de la Asamblea Nacional funcionaría de manera diferente. Nosotros lo que hemos hecho, Fabricio y amigos, solamente permíteme explicarte y con esto concluyo, es precisamente cambiar la lógica con la que ha venido desempeñándose no solamente esta Asamblea Nacional, sino los congresos anteriores. Las leyes no se tienen que hacer entre 4 paredes, las leyes se tienen que hacer con la gente y para ello esta mecánica debe cambiar. Primero debemos tener socializaciones, de hablar con la gente, saber cuáles son sus inquietudes, preocupaciones y esas inquietudes, preocupaciones, trasladarlas a reformas y a leyes. ¿Por qué razón? Porque una vez que estas reformas o leyes sean aprobadas, van a poder ser aplicadas porque contienen las necesidades de la gente. Y nosotros lo hemos hecho de esa manera, correcto, con una ley que tenemos lista del trabajador autónomo, pero además con las reformas a la ley de discapacidades y tantas otras más. Ya vamos a hablar justamente del contenido de varias de las propuestas iniciativas. Adriana Sánchez, ¿cómo le va? ¿Primera vez en política? Muy buenos días, Fabricio, compañeros panelistas. Realmente es la primera vez en política, en esta política que quiere legislar por el pueblo.
Pues soy maestra, soy psicóloga, tengo una maestría y un doctorado, soy especialista en educación y creo he dado y he decidido un paso adelante inmiscuirme en este nuevo reto profesional y personal, porque no solamente tenemos que estar en una posición crítica, sino también hacer algo por cambiar. Ya se ha mencionado anteriormente de que la Asamblea tiene una credibilidad del 2%, pero ¿por qué tiene esa credibilidad del 2%? Es porque la Asamblea simplemente responde a intereses partidistas, a compromisos políticos. Yo soy moradora del sur, yo soy una madre, yo soy una mujer, soy una profesional. Como vivo en el sur, he crecido en el sur, he estudiado en el sur y tengo las soluciones y las respuestas, las reformas de ley que el sur necesita. Quiero representar dignamente a todas esas mujeres trabajadoras. También me busco el pan de cada día, trabajando honestamente. Soy una maestra y como maestra he dado lo mejor al servicio social, que es la educación. Y quiero llegar a la Asamblea a legislar desde esa mesa, porque la educación es lo más importante. Desde la educación podemos transformar vidas, podemos construir sociedades. Eso es lo que Adriana Sánchez quiere hacer desde el movimiento político 25 Construye, llegar a legislar a favor y a intereses de los que no tienen voz, de esos niños que no se pueden defender, de esos ancianitos, de esas madres que nadie les escucha. Mi propuesta de llegar a la Asamblea es legislar con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, porque ellos son los que me llevarán a ese espacio de decisión. Correcto, ya vamos a hablar un poquito del detalle, de ciertos detalles de su propuesta legislativa. Óscar Ayerbe, político de Viejo Cuño, en su momento fue concejal del Distrito Metropolitano de Quito, hoy buscará llegar a la Asamblea Nacional por la Sociedad Patriótica. ¿Por qué reactivar la participación de Óscar Ayerbe en la política partidista? Bienvenido. Efectivamente, durante los últimos 15 años no he cumplido ninguna función, ni pública ni de elección popular. He dedicado todo este tiempo a luchar en contra de la corrupción y causas justas. El tema de Filambanco es un ejemplo claro. Tomó más de 12 años recuperar los dineros que le pertenecía a los depositantes de cuentas de ahorro y crédito de 750,000 acreedores en todo el país. Es indudable que en los últimos 15 años la metida en mano en la justicia ha sido uno de los graves problemas que ha tenido el país, y eso ha significado que una gran parte de los problemas que tiene el Ecuador en impunidad representen los más miserables escenarios de corrupción que el país conoce en los últimos 15 años, de tal manera que Óscar Ayerbe ha estado impulsando causas justas como la del 30S, que determinó la persecución política más espantosa de la historia del país, en la que se persiguieron a cientos de policías militares, civiles, y que significó que se sentencien y condenen a ecuatorianos que eran inocentes. Hace un par de días se hizo la reconstrucción de los hechos del 30S. Fue impresionante ver todos los escenarios minuto a minuto de los acontecimientos que ahí sucedieron, y por tanto el país está absolutamente consciente que esa gran farsa de un intento de golpe de Estado, y más aún un intento de magnicidio que condenó a 6 policías a 12 años de prisión de la manera más perversa, es una extraordinaria motivación para que Óscar Ayerbe esté impulsando estos escenarios ahora en la Asamblea Nacional. Óscar Ayerbe, con experiencia, con conocimiento de causa, va a tener una acción absolutamente frontal para poder investigar la integralidad de estos 2 últimos gobiernos, para que los hechos que han acontecido y que han derivado en los escenarios que hoy tenemos, una pandemia de salud, sí, enorme, una pandemia moral, ética, una pandemia económica, el mayor porcentaje de desempleo de la historia del país. No se contentaron con robar miles de millones de dólares, como ahora hace unos días estamos siendo testigos de denuncias que significa el escenario de que en Suiza se han encontrado más de 10,000 millones de dólares
de aliados a Maduro y al gobierno de Venezuela. Esos escenarios en los que nos vinculan el correísmo con este gobierno y esos ejemplos no pueden. Ya vamos a hablar de fiscalización. Ya vamos a hablar de fiscalización rápidamente, ingeniero Oscar Ayerbe. Marcelo Holguín, no se extiendan mucho, por favor, les pido en honor al tiempo. Marcelo Holguín, propuesta legislativa, ¿cuál es el corazón de la legislación que usted propone en caso de alcanzar la reelección como asambleísta por Pichincha? Bueno, primero déjame decirte que se me viene a la mente el nombre de Julio Augusto García, el periodista chileno que murió durante las protestas que hubo en el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez. Mi propuesta tiene que ver con un tema que es el eje central también de la campaña del futuro presidente Andrés Arauz y Carlos Rabascal, lista 1, Centro Democrático, la lista de Correa, y tiene que ver con el tema de empleo, empleo y más empleo. ¿Por qué razón? Porque en este momento existe en el Ecuador 1 millón de personas que están desempleadas. Por si fuera poco, 30,000 funcionarios públicos han sido despedidos de su cargo de la noche a la mañana en el gobierno de Moreno y de sus aliados. Y voy a comprobar quiénes han sido precisamente esos aliados. Porque el 62% de los pichinchanos tienen en este momento menos ingresos en sus bolsillos. Y el 52% de las personas a nivel nacional. Pichincha la más afectada. Ojo con este dato. Y también porque ahora, en los últimos 30 años, Fabricio y amigos, la cifra de desempleo es la más alta que hemos registrado como país. La gente entonces lo que pide es empleo, empleo y más empleo, y eso es lo que nosotros vamos a generar a través de leyes en la Asamblea Nacional. En primera instancia tenemos lista, te comentaba Fabricio, una ley para fortalecer al trabajador autónomo y semiautónomo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar esta ley antes de la pandemia, ya era el 50% de la población económicamente activa. Esta cifra ha subido al menos en un 10%, Fabricio. ¿Por qué? Por el millón de desempleados que existe. Ahora el 60% de la población en el Ecuador está dedicada al trabajo informal, al emprendimiento, y no tienen una ley que los proteja. Eso es lo que necesita el Ecuador para salir adelante, con seguridad social para nuestros trabajadores autónomos, con capacitación, que es tan importante, con créditos a bajo interés a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí ganamos todos, Fabricio, porque tendremos además trabajadores autónomos fortalecidos, mano de obra cualificada que puede ingresar poco a poco a la economía formal, y es decir, que nuestros empresarios serios, honestos que existen en el país tendrán también en esta una forma de tener trabajadores muchísimo más preparados. Además, vamos a derogar esta mal llamada ley humanitaria que fue enviada por el gobierno y aprobada por todas las fuerzas políticas que han trabajado y han cogobernado con este régimen. Aquí está, y los datos no me dejan mentir. Esto son los votos en contra de la mal llamada ley humanitaria de los legisladores de la Revolución Ciudadana. Correcto. Y el resto, excepto varios socialcristianos, votaron a favor de esta mal llamada ley humanitaria, que lo único que significó, Fabricio, es que nuestros trabajadores reciban liquidaciones de miseria, y aquellos que han tenido la posibilidad de conservar su sitio de trabajo, se les redujo el 50% de su salario. Derogar la mal llamada ley humanitaria. Empleo, empleo y más empleo. Correcto, ahí me quedan claras sus propuestas legislativas. Adriana Sánchez, usted es educadora, ha hablado de la educación. ¿Qué plantea en el ámbito educativo a nivel de legislación? Bueno, primeramente, para mí es muy importante fortalecer la imagen del maestro en la sociedad. En los últimos años, la Ley Orgánica de Educación ha garantizado derechos a todo mundo, menos a los maestros. Los maestros están ahorita siendo indefensos. Los maestros tienen muchas responsabilidades, no solamente en el ámbito pedagógico, administrativo, también incluso ahora las responsabilidades que esta pandemia nos ha tocado llevar, el adquirir las computadoras, el pagarse su internet. Nadie habla de los maestros. Yo conozco y he pasado 24 años de mi vida en territorio y sé las falencias que los maestros necesitan. Sé que se debe haber un verdadero reconocimiento a los maestros, y no solamente decir, hay que reconocer la función del maestro, hay que con hechos demostrar el reconocimiento del maestro. Yo quiero proponer que los maestros tengan los mismos derechos que tenga un asambleísta, si es posible equiparar los sueldos a que tengan el asambleísta, porque la función del maestro es mucho más importante que cualquiera de la sociedad civil. Los maestros construyen vida, los maestros forman vidas, y voy a legislar
a favor del proceso educativo y obviamente el ente más importante es el maestro. Segundo, como conocedora de la parte educativa, sé que hay muchas falencias en la malla curricular. En la malla curricular tendremos que, desde la ley orgánica, hacer reformas que la malla curricular no debe responder a la política de turno, como ha pasado en los años anteriores y estos últimos años, que hasta en los libros están adoctrinando políticamente. La malla curricular debe responder a las sociedades, a los intereses y a la dinámica social. Dentro del proceso educativo, el bachillerato técnico es una área, es una oferta del Ministerio de Educación que hasta ahora no tiene cabida, no hay la fortaleza, no hay la cobertura, no hay la facilidad de acceso. Prácticamente los estudiantes que quieren seguir el bachillerato técnico es una suerte que tengan un cupo. Por eso quiero fortalecer el bachillerato técnico desde la Ley Orgánica de Educación. Así también, dentro del cambio de la malla curricular, queremos fortalecer el tema del emprendimiento, queremos fortalecer el tema de educación financiera, queremos fortalecer de que los bachilleres, la malla curricular está establecida hoy con horas de gestión y emprendimiento, pero eso es una asignatura más que no le damos importancia. La propuesta es que salgan los bachilleres con un proyecto de emprendimiento y que el Estado financie esos proyectos de emprendimiento, tener miles de bachilleres, emprendedores, empresarios, ahora sí es el momento de los jóvenes. Construyes un movimiento político nuevo que da cabida a los jóvenes y desde la educación queremos fortalecer este tema. Correcto. Adicionalmente, como psicóloga que soy, sé que está abandonada el proceso de salud mental, tanto para estudiantes y peormente para los maestros. Los maestros no han sido atendidos, entonces queremos invertir el presupuesto en salud mental, en psicólogos que hagan para lo que se formaron, psicólogos que no estén coartados con los procesos administrativos de denuncias, psicólogos que apliquen lo que aprendieron en las universidades. Hay un modelo del DESE que tiene que desaparecer y reestructurarse totalmente. Correcto. Adicionalmente, cerremos ahí esa parte porque si no se me extiende mucho y tengo que darle la palabra también a Óscar Ayerbe. Óscar Ayerbe, la parte legislativa, por favor. Si llega usted a la Asamblea, ¿cuál va a ser su atención en el ámbito legislativo? Por favor. Ingeniero Óscar Ayerbe. Sin ninguna duda, debo referirme al señor García, la Fiscalía General del Estado, luego de varios años de investigación en el propio gobierno de Correa, determinó que no había causa alguna para determinar otra cosa que no sea problemas personales y de salud que significó escenarios vinculados al alcoholismo. También debo expresar con claridad que las experiencias de golpes de Estado nunca más debe tener el Ecuador, jamás, con nadie. No importa qué tipo de gobierno el pueblo elija, debe ser respetado el proceso democrático y la voluntad popular. Óscar Ayerbe está absolutamente consciente que el más perverso proceso que ha afectado la economía y el empleo es la corrupción. 70.000 millones, ¿dónde están? ¿Qué efectos tuvo con la economía? ¿Qué resonancia ha implicado estos famosos eventos que significan que sean condenados algunos de los funcionarios? ¿Qué proponen en legislación, ingeniero? ¿Qué propone exactamente en legislación? Con frontalidad, sin temores, fiscalizar con absoluta claridad para que los escenarios que vinculan temas como la refinería del Pacífico, la reconstrucción de Manabí, los hospitales, la justicia corrupta, la refinería de Esmeraldas, el enriquecimiento ilícito, no puedan quedar en la impunidad. Justicia, una justicia transparente. Usted me habla de fiscalización. Para legislación, para reformas legales o nuevas leyes, ¿usted no tiene una propuesta, solamente fiscalización, ingeniero? Desde luego que no. Yo soy un empresario que durante los últimos 45 años ha generado empleo y por lo tanto sé que cuando se impulsó un objetivo político para impulsar empleo de 360.000 a 660.000 empleos en los últimos 15 años fue fundamentalmente dados en el sector público. Los empresarios eran enemigos y así eran vistos, y ahora todos tenemos que reconocer
que la única capacidad posible de generación de empleo está en las empresas que han quebrado, en las empresas que todavía subsisten. Y por lo tanto, canalizar recursos a estas estructuras productivas es fundamental para detener el desempleo y generar iniciativas que proyecten posibilidades para que los jóvenes de nuestro país, de 18 a 25 años, no tengan estas trabas que significan que sin experiencia de 2 años no puedan tener un empleo. Y por lo tanto hay que legislar. Me he reunido con jóvenes que han propuesto, con Óscar Ayerbe, le ha dicho, ingeniero Ayerbe, proponga un cambio en la ley de pasantía, que no sea 6 meses, que sea 2 años. Me pagaron $200. Nosotros proponemos que la pasantía sea de 2 años, que se pague el salario mínimo vital, que se afilie al Seguro Social, que se implemente un proceso para que el CENESID certifique en su portal esta pasantía para que nunca más nadie diga que no ha habido la experiencia necesaria. Correcto. 450,000 empresas, grandes, medianas, pequeñas, microempresas, emprendedores de todo el país, deberían emplear un joven para que justifique un proceso serio de emprendimiento y que los jóvenes tengan trabajo. Correcto. Es necesario incentivar a las empresas, bajando impuestos, motivando escenarios e incentivos tributarios, tanto locales como nacionales. Correcto. De igual manera, Ingeniero, el empleo tiene que contemplarse a las personas de más de 40 años, que han sido consideradas ya como desechos inútiles, viejos, inservibles. Hay que impulsar el empleo de estos sectores fundamentales que hoy con más experiencia pueden aportar con mayor capacidad de decisión al país. Ahí tengo una aproximación de las propuestas legislativas de los tres. Ingeniero Ayerbe, se me terminó el tiempo, les pido no se extiendan más de 1 minuto. Ingeniero Ayerbe, me quedo con usted rapidito. En fiscalización, en 1 minuto, por favor. ¿Qué va a fiscalizar y cómo lo va a hacer? En 1 minuto, no se me extienda, por favor. Debe haber una fiscalización global integral de los últimos 2 gobiernos de este país que permita entonces con certeza, sin temores, darle al país una respuesta para que los escenarios de justicia no queden en la impunidad, nunca más metida en mano en la justicia, nunca más perseguidos políticos, nunca más 30S. Debemos dar la garantía al país que hombres con conocimiento, con capacidad, no van a defraudar. Óscar Ayerbe, como asambleísta del Distrito Norte de Correcto. Quito, impulsará con certeza para que el país le dé un giro de 180 grados a este cáncer diabólico que ha sido la corrupción. Correcto, ingeniero. No queremos cadáveres, hospitales corruptos. Ya me queda clara su propuesta en legislación y fiscalización. Adriana Sánchez, 1 minuto, no se me extienda. Fiscalización, ¿qué va a fiscalizar si llega a la Asamblea? Tenemos que fiscalizar el sistema de justicia. Tenemos que fiscalizar el trabajo de los servidores públicos. No solamente en el sector educativo se deben hacer auditorías a todo nivel. Tenemos que fortalecer en el tema de la rendición de cuentas, que es una forma participativa de fiscalizar. Tenemos que fiscalizar para mejorar el control a través de auditorías, que la Contraloría haga su verdadero trabajo sin compromisos, sin padrinos, ni mucho menos desorientado. Queremos poderes del Estado autónomos. Y tenemos que fiscalizar todos los procesos, tenemos que fortalecer la rendición de cuentas. Correcto. Y Marcelo Holguín, en fiscalización, en 1 minuto, por favor. Gracias, Fabricio. En fiscalización nosotros ya hemos empezado ese trabajo. Antes de la vacancia legislativa, precisamente, presentamos a nombre del bloque de la Revolución Ciudadana el juicio político en contra del ministro de Trabajo, que ya no debería llamarse del trabajo, sino del desempleo. 1 millón de personas están en este momento sin trabajo en el país y debe rendir cuentas del ministro y este gobierno de por qué no se puso de lado de los trabajadores precisamente en la época más difícil y dura que vivimos los ecuatorianos. Debe el gobierno también decirnos a través de sus autoridades por qué, por ejemplo, permitió que esta mal llamada ley humanitaria no pueda apoyar a los empresarios responsables.
todo sería distinto si es que el Estado habría invertido recursos que necesitaban estos empresarios precisamente para seguir moviendo la economía que ahora está estancada y con una sola condición: que no despidan a sus trabajadores. Sería muy distinta la situación que estamos atravesando. La fiscalización ha empezado con el ministro de Trabajo y evidentemente también con todas aquellas autoridades que le han quedado debiendo al pueblo ecuatoriano. Y, por ejemplo, me refiero también a la fiscalización de la pandemia. Con bombos y platillos nos anunciaron, por ejemplo, que la vacuna iba a llegar al Ecuador en enero. Ya se está acabando enero, estamos 20 de enero y la vacuna no llega. Se supone que esta tarde... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la salud de los ecuatorianos no le importa a este gobierno? Se supone... Por supuesto que ejerceremos también nuestra potestad fiscalizadora para saber qué es lo que ha ocurrido con el Ecuador y por qué este gobierno se ha puesto del lado de las grandes, no del lado de las grandes mayorías, Fabricio. Correcto, me queda claro. Por cierto, las vacunas están previstas que lleguen hoy a las 4 de la tarde, según el gobierno. Gracias a Marcela Holguín, candidata de la Alianza UNES por el Distrito Centro Norte, a Oscar Ayerbe, candidato de la Sociedad Patriótica por el Distrito Centro Norte, y Adriana Sánchez de Construye Lista 25 por el Distrito Centro Sur, aquí hablando justamente sobre los temas asociados a este proceso de campaña electoral, a pocos días, menos de 3 semanas, de que vayamos a las urnas para elegir a las autoridades de elección popular, presidente y vicepresidente de la República, así como también asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, asambleístas por los ecuatorianos residentes en el exterior y en teoría parlamentarios andinos, cuya impresión de papeletas todavía no ha concluido.